Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, Dios los bendice. En esta ocasión estaremos leyendo Éxodo, capítulo 35. Señor, aquí estás sobre todo, porque tú reinas sobre todo, poderoso gigante. Te damos la gloria, el imperio, porque tú lo mereces, príncipe de paz. Exáltate. En el nombre de Jesús. Éxodo 35. Moisés convocó toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo. Para Jehová cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, toda, gene- toda generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste, piedras para el éfod y para el pectoral. Gloria a Dios. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, y el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente en su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las gradas, vestiduras, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de su hijo para servir en el santuario, en el, en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino toda, y vio, y vino toda la, y vino todo varón a que su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para todas las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia
la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabras. Los príncipes trajeron piedras de ónice, las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieren corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hiciere trabajo, que hiciesen trabajos de ofrenda voluntaria a Jehová. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, en obras de madera, para trabajar en todo labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamam, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de intención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por compartir. Éxodo, capítulo 36. Así pues, Besael y Aholiab y todos los hombres sabios de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besael y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón. En su corazón había pues puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del santuario, y del santuario a fin de que hacerla, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo que el pueblo trae mucho más de lo que se necesitaba para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, las hicieron para querubines, de obra primorosa. La longitud
de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul entre la orilla de las cortinas que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina del final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie, lanzadas de la una correspondiente a la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, los cuales enlazó las cortinas con una con la otra. Así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 40 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una, e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otras cubiertas de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía de espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas de 2 basas, debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otras tablas para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, hizo otras 20 tablas, y con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban por un gozne. Y así hizo la una y la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de la madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra del medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y las cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador, y su cinto columnas y sus 5 columnas con sus capiteles. Cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. ¿Cómo estás? ¿Hace calor ahí por donde estás?
Estamos viendo el Éxodo 37. Hizo también Besael el arca de madera de acacia, su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos, su altura de 1,5 codos, y la cubrió de oro puro por dentro, por fuera, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Además fundó para ellos 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia a 2 y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro, su longitud 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de la madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1,5 codos su altura. Y lo cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Y le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo alrededor de la moldura su cornisa de oro. La hizo asimismo de fundición, 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metieron las varas para llevar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y los cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, su plato, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que le había de librar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero, y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro. Sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Perdón. De un palmo de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo con su longitud y otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus maderas alrededor a sus cuernos. Y
Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático según el arte del perfumador. Gloria a Dios. Aleluya. Que tu nombre es exaltado desde ahora y para siempre, Jesús. Estamos viendo Éxodo, capítulo 38. Que tu nombre es exaltado, Rey de Reyes. Que tu nombre es exaltado, Señor de Señores. Glorifícate. Igualmente, hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 30 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y la cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios, palas, todos sus utensilios los hizo de bronce, e hizo para el altar un enrejado de bronce de oro de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundó 4 anillos a los 4 extremos de enrejado de bronce, para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y la cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo en ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su basa de bronce y los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur. Al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido, sus columnas eran 20. Con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y del lado del norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas, sus molduras de plata, y del lado occidental al este, cortinas de 50 codos a un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado y una y otra lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata, y la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, era de 20 codos de longitud, y su anchura, sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ella y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Betsael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Isamac.
De la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos. Según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pensaron por el censo. De edad de 20 años arriba fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las bases del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. De los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas, y abrió los capiteles de ellas y los ciñó. De bronce, ofreciendo fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enjarrado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Gloria a Dios. Saúl. Éxodo 39. De azul, púrpura, carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el éfod de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí, el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unieran en sus dos extremos, y el cinto del éfod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del éfod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del éfod, de oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido, era cuadrado doble. Hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo, de un palmo su anchura, cuando era doblado, y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata, una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice, un jaspe, todas las montadas y encajadas en engaste de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos.
con grabaduras de sello cada uno con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellas 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes, que pusieron sobre las honduras del éfod por delante. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en las 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la pared, frente a la parte baja del éfod. Hicieron además 2 anillos de oro, que pusieron en la parte delantera de los hombres de las hombreras del éfod, hacia abajo, cerca de la juntura sobre el cinto del éfod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del éfod con su cordón azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo éfod y no se separe el pectoral del éfod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del éfod de obra de tejido todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, en una borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla, una granada, otra campanilla, otra granada, alrededor, en la orilla del manto, para ministrar como Jehová lo había mandado. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra limpia, la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura, carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámpara de la lámina de la diadema santa de oro puro, escribiendo en ella como grabado de sello, santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordel de azul para colocarlo sobre la mitra, por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fueron acabadas todas las obras del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Trajeron el tabernáculo a Moisés, y el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, lo cubrieron de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones en el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que deberían mantenerse en orden, y todos sus utensilios en aceite para el alumbrado, el altar del oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce en su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su basa, la cortina del atrio, sus columnas, sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio de los del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario,
las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el santuario, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel todas las obras, y vio Moisés toda la obra, y aquí que había hecho como Jehová había mandado, y lo bendijo. Bendito es tu nombre, Jesús. Éxodo capítulo 40. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el lugar del Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estás? ¿Hace calor ahí por donde estás? Lugar. Éxodo 40. Luego Jehová habló a Moisés, diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él arca del testimonio, lo cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en el orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso, delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo y la reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y las cortinas a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás como con todos sus utensilios. Será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y la base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Gloria a Dios, aleluya. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas y colocó sus tablas, y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la